El tema de hoy se tratará de meiosis y cáncer, el equilibrio de la vida desafiado por el descontrol. Está conformado por Carolina Garza Alemán, Areta Guerrero Ruiz Velasco, Roberto Emanuel Hernández Mata y Calderas Moreno Rodrigo. El cáncer. Pagamos un precio muy alto por tener cuerpos que pueden renovarse y repararse a sí mismos. El cáncer se ubica junto a las enfermedades infecciosas, la destrucción, la guerra y las cardiopatías como causa importante de la muerte entre los seres humanos. Observaremos su relación con la meiosis y sus consecuencias. Como sabemos, el cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales. Su desarrollo puede ser causado por antecedentes familiares, exposición a carcinógenos o mutaciones genéticas. Uno de los factores de riesgo del cáncer son los antecedentes familiares. El historial de cáncer en nuestra familia puede aumentar el riesgo de que nosotros podamos desarrollar cáncer, como por ejemplo el cáncer de ovario, el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Las condiciones hereditarias como el síndrome de Lynch son condiciones que podemos tomar como ejemplo para poder entender cómo la genética nos predispone a que nuestro cuerpo desarrolle este tipo de enfermedades. Otro de los factores de riesgo es la exposición ambiental, como por ejemplo la exposición a radiación y ciertos productos químicos que son clasificados como carcinógenos. Otro de los factores de riesgo también es considerado el tabaquismo y el alcoholismo, pues son enfermedades que afectan demasiado a nuestra salud. Otro de los factores de riesgo es nuestro historial clínico. Las enfermedades como hepatitis B, hepatitis C, VIH y las enfermedades autoinmunes son factores de riesgo bastante importantes que son considerados para el desarrollo del cáncer. El cáncer se origina a partir de cambios en nuestro ADN que son heredados o adquiridos a lo largo de nuestra vida. Los cambios genéticos pueden provocar el desarrollo de oncogenes. El diagnóstico normalmente se puede confirmar mediante biopsias o análisis histopatológicos. Además, se usan pruebas de laboratorio para evaluar los marcadores tumorales y los niveles de enzima. Esto nos ayuda a analizar la extensión y la presencia del cáncer. Cuando las células se dañan o mueren, estas son reemplazadas por nuevas células, pero cuando no se sigue el orden de este proceso, se forman células tumorales. Estas células forman bultos de tejido tumoral. El tejido tumoral puede ser maligno o benigno. Maligno se refiere a cancerígeno y benigno se refiere a no cancerígeno. Los tumores cancerígenos normalmente llegan a dañar y a invadir tejidos u órganos cercanos. Este proceso se le llama metástasis. Normalmente un tumor en otros órganos crea un tumor sólido, pero en el caso de la leucemia, que es el cáncer en la sangre, no forma tumores sólidos. Los tumores benignos no suelen expandirse a otros órganos o tejidos cercanos. Una vez extirpados no suelen volver a aparecer, pero los tumores malignos sí. Los tumores malignos suelen volver a aparecer en nuestro organismo. Y aunque pensemos que los tumores benignos no suelen hacer algún daño a nuestro organismo, claro que lo hacen, pues en algún momento pueden llegar a expandirse y tener un tamaño considerable que puede crear daños en nuestros órganos y en nuestros tejidos, como por ejemplo los tumores benignos en el cerebro o en el encéfalo. Cánceres relacionados con la meiosis. El cáncer comienza a partir de una única célula, lo cual significa que es monoclal. Esta célula enterrada escapa a los controles normales del organismo. La célula enterrada se vuelve anárquica, perdiendo su regulación, y esta célula anárquica puede producir más células anárquicas, afectando a las células vecinas. Las mutaciones conducen a la modificación de los productos genéticos que codificará un gen normal. Este proceso es fundamental para la vida de carcinogénesis. Los tipos de cánceres, según su origen genético, es cáncer heredables y cáncer esporádicos. Los cánceres heredables se originan por mutaciones en uno o ambos de los aletos de las células germinales. El análisis citogénico ha permitido identificar genes con mutaciones que predisponen a cánceres familiares, mientras que los cánceres esporádicos dependen de mutar genes ambientales como virus, radiaciones o sustancias químicas. Diferenciar entre cánceres heredables y esporádicos es clave para entender sus causas. La comprensión de cómo se desarrollan los cánceres puede guiar en la prevención y tratamiento de la enfermedad.
observar cómo el cáncer surge cuando las células pierden el control de sus divisiones. En condiciones normales, las células deberían dividirse solo cuando es necesario y detenerse cuando no lo es, como ocurre con los mecanismos. Sin embargo, las células cancerosas sufren alteraciones genéticas que rompen este equilibrio, permitiéndoles proliferar sin límites y ocupar territorios ajenos, lo que interfiere con la organización del organismo. Histopatología del cáncer y la meiosis. La histopatología del cáncer se refiere al estudio de cambios estructurales y funcionales en las células y tejidos que ocurren como resultado del desarrollo tumoral. Estos cambios están influenciados por alteraciones genéticas, epigenéticas y el microambiente tumoral. Las células cancerosas suelen presentar una estabilidad genómica, caracterizada por grandes alteraciones cromosómicas y cambio en la ploida. Esta inestabilidad facilita la acumulación de mutaciones adicionales que favorecen la progresión tumoral. Un fenómeno común en muchos tipos de cáncer es la pérdida de heterocigosidad, donde se pierde una copia normal de un gen supresor tumoral, contribuyendo al desarrollo del cáncer. Las características histopatológicas del cáncer son alteraciones nucleares, lo cual son las células cancerosas presentan un aumento de tamaño nuclear y pleomorfismo, mitosis anormales, lo cual ocurre en mitosis en áreas no típicas del tejido, lo cual indicativo de comportamiento maligno, y desarrollo de angiogénesis. La formación de nuevos vasos sanguíneos es crucial para sustentar el crecimiento tumoral. Las mutaciones que ocurren durante la meiosis pueden ser transmitidas a las células germinales, lo que contribuye al riesgo de desarrollar cáncer en la descendencia. Estas mutaciones pueden afectar genes críticos involucrados en el control del ciclo celular y la apoptosis, incrementando la predisposición al cáncer. En la figura 3 muestra una comparación visual entre una célula normal y una célula cancerosa, destacando las diferencias clave en estructura y función. Metabolismo de la meiosis. El metabolismo de la meiosis es clave para garantizar que los gametos tengan la mitad de cromosomas originales, haploides. Errores como la aneuploidía son comunes en células tumorales y contribuyen al desarrollo del cáncer. El ciclo celular, regulado por ciclinas y quinasas, puede descontrolarse por mutaciones, lo que fomenta la formación de tumores. Además, el metabolismo proporciona energía para la replicación del ADN y la recombinación genética, y su alteración favorece el cáncer. Cambios epigenéticos como la hipermetilación de genes supresores de tumores afectan la herencia y expresión genética, siendo factores importantes de la carcinogénesis. Inestabilidad genómica y mutaciones. La inestabilidad genómica es una patología celular que ocurre cuando una célula acumula variaciones genéticas que alteran su genoma. Estas alteraciones pueden ser provocadas por agentes genotóxicos externos o por el propio metabolismo celular, resultando en daños al ADN. Los daños en el ADN pueden causar diferentes tipos de alteraciones genéticas que van desde mutaciones puntuales hasta reordinaciones cromosómicas. Esta inestabilidad está asociada con el envejecimiento, la tumorgénesis y diversas enfermedades genéticas. El impacto que tiene la transcripción de la replicación es que puede causar estancamiento y deterioro en la replicación del ADN. Esto puede suceder directamente al convertirse en un obstáculo para las bifurcaciones de replicación o indirectamente al generar subproductos transcripcionales de niños como los bucles R. Los bucles R son híbridas de ARN, ADN y ADN monocatenario desplazado o ADN-SS, que forma cuando el ARN naciente se vuelve a hibridar con la hebra de ADN molde. Aunque los bucles R tienen roles importantes en procesos biológicos como el cambio de clase de hemoglobina o replicación mitocondrial, su formación descontrolada puede causar inestabilidad en el genoma. Capacidades comunes de las células tumorales de la meiosis. Las células tumorales poseen diversas capacidades que les permiten evadir los mecanismos normales de regulación y favorecer su crecimiento descontrolado. Pueden proliferar sin depender de señales externas y son insensibles a estímulos que inhiben el crecimiento, como las señales que inducen apoptosis. Evaden la muerte celular mediante la alteración de las vías proapópticas, tanto extrínsecas como intrínsecas, a través de mutaciones en receptores.
sobreexpresión de proteínas inhibitoras como BCL2 y cambios en su microambiente. Esto les permite invadir tejidos, generar metástasis y resistir tratamientos como quimioterapia. Además, activan un potencial de replicación inmortal, acumulando mutaciones que aumentan su agresividad. La angiogénesis sostenida asegura el suministro de nutrientes y oxígeno, creando un entorno favorable para la supervivencia celular. Finalmente, reprograman su metabolismo energético para sostener su crecimiento, incluso en condiciones adversas, contribuyendo a su progresión y resistencia frente a terapias.